Proyecto de grado, escenario gastronómico para la inclusión del adulto mayor como miembro activo en la sociedad chihuahua. El diagrama de funcionamiento nos permite esa representación gráfica donde se aprecia la circulación primaria, secundaria y terciaria en relación con las áreas y los espacios diseñados en cuanto a las actividades, en donde un primer escenario es el desgranado de maíz, el segundo escenario la pelada tradicional del maíz con ceniza, el tercer escenario la molienda de maíz y el cuarto escenario el ahumado, teniendo en cuenta la plazoleta donde se encontrarán las zonas de venta gastronómica, la zona de servicios como baños públicos y la zona de mesas. También partiendo de un acceso y una salida y un recorrido, en donde los principios ordenadores serán la jerarquía, el ritmo por repetición, la simetría o eje. En este diagrama de funcionamiento en cuanto al recorrido empiezo a analizar ese primer momento en donde se da la opción de ingresar a la plazoleta o realizar el recorrido del ciclo. En este segundo momento, en donde el recorrido va desde el escenario del ahumado a la plazoleta. Y por último, este tercer momento que se da por medio de un recorrido de elección en la plazoleta. En mi diagrama de zonificación se encuentra el recorrido del ciclo, la zona de circulación, la zona de la plazoleta, en donde se encuentra la venta gastronómica y los baños. En la historia indígena, la base de la alimentación de esta porción del territorio nacional se basó en el maíz, donde el campesinado chihuano, siguiendo la tradición chibcha, estandarizó la forma de alimentarse en los siguientes platos. En donde en ese primer espacio de venta gastronómica se podrá degustar el bollo de supias, arepa de maíz pelado, envuelto de maíz pelado, pan de maíz y almojábanas, amasijos típicos chihuanos. En el segundo espacio de la mazamorra chiquita, en el tercer espacio de venta gastronómica la chicha de durazno y el guarapo. A través de este diagrama empiezo a analizar la experiencia de mi proyecto, en donde evidencio que será a través de sensaciones, en donde pues el concepto es crear un escenario que genere sensaciones que involucren los 5 sentidos de los usuarios. Cuanto más se estimulen los sentidos, será mayor la fuerza de la experiencia para que perdure en la memoria de los usuarios. En este aspecto hay que resaltar que para que se convierta en un recuerdo positivo, la experiencia sensorial debe responder estrictamente al sentido del tema central. A través de las emociones, en donde se producen sentimientos y emociones en los usuarios, donde se busca trasladar la cultura y vivencias de otra región en la propuesta gastronómica a través de un tema central. El tema debe alterar el sentido de la realidad del usuario, ya sea su percepción del entorno, la imagen que tiene de sí o su ubicación en el tiempo. Debe hacerlo sentir alejado de la realidad diaria, en todo sentido. A través de las acciones, los usuarios se involucran físicamente en la situación y a través de las relaciones, las situaciones se vinculan con la interacción con otras personas. En el análisis de los niveles de experiencia en mi proyecto, evidencié que de acuerdo a las actividades en el primer escenario, en el segundo escenario, en el tercer escenario y en el cuarto, las sensaciones iban de la mano con las emociones y que las relaciones iban de la mano con las acciones. Analizando la zona de la plazoleta, se evidencia que las relaciones van de la mano con las acciones y las sensaciones con las emociones. En el Journey Map, dentro de las etapas, en el primer escenario donde se realizará la actividad del desgranado del maíz, será por medio de estímulos de la audición, visión y el tacto. En el segundo escenario, la actividad que será la pelada tradicional del maíz con ceniza, los estímulos serán la audición, la visión y el olfato. En el tercer escenario, que la actividad es la molienda de maíz, los estímulos serán la audición, la visión y el tacto. En el cuarto escenario, que la actividad es el ahumado, sus estímulos serán la audición, la visión, el tacto y el olfato. Y en la zona de la plazoleta, en donde la actividad será la venta gastronómica de comidas típicas chihuanas, los estímulos serán la audición, la visión, el tacto y el olfato. En donde el objetivo es vitalizar, sembrar en los turistas y población local sentimientos y pensamientos de identidad cultural por medio de la exposición y demostración de las habilidades y saberes de los adultos mayores en los procesos de alimentos típicos chihuanos. En la organización de la forma y el espacio de mi proyecto tomo la decisión de hacerlo por medio de espacios vinculados por otro en común, en donde esos espacios, que son como recorridos, serán los que direccionen el proyecto en cuanto a la llegada en los escenarios en donde se realizarán las actividades.
En la realización de los diagramas para la propuesta de diseño, evidencio que en mi proyecto siempre habrá una constante, y es que el acceso principal a mi proyecto siempre será desde la plazoleta central, teniendo en cuenta que en esta zona es en donde hay mayor flujo de personas, tanto locales como turistas en el municipio. En el diagrama para la propuesta de diseño se tuvo en cuenta que cumpliera con los determinantes y requisitos del proyecto, además de evidenciar los principios ordenadores como la jerarquía, el ritmo por repetición, la simetría y el eje. La forma del espacio en espiral cuadrada representa los conocimientos y los procesos en el tiempo, permitiendo conectar el presente con el pasado, teniendo en cuenta mi concepto viaje multisensorial y emotivo a través de la cultura gastronómica chiguana. Teniendo en cuenta los orígenes del municipio, la forma de los escenarios representan las montañas de este mismo, forjadas como murallas llenas de misterios y leyendas.